Hola, un saludo, me presento, mi nombre es Antonio Sánchez y les doy la bienvenida a esta cápsula de la materia de desarrollo de habilidades gerenciales de la carrera de gestión de talento humano en la Universidad Estatal de Bolívar. El día de hoy les voy a dar una disertación sobre lo que es la programación neurolingüística. Muy bien, para comenzar, la PNL, programación neurolingüística, es un modelo de comunicación, desarrollo personal y cambio conductual, el cual surge en los años 70 por Richard Bandler y por John Grinder. Esto en la Universidad de California, Santa Cruz. Muy bien. ¿Qué es la programación neurolingüística? La programación neurolingüística es una metodología la cual se encarga de analizar la relación entre cómo pensamos, cómo nos comunicamos y cómo nos comportamos. Entonces, ¿para qué sirve la programación neurolingüística? Esta lo que ayuda es a reprogramar patrones mentales, los cuales son negativos y a su vez también los limitantes. Nos ayuda a mejorar el autoestima y la confianza. También nos ayuda a mejorar la comunicación interpersonal y también nos ayuda a cumplir nuestros objetivos los objetivos tanto personales como profesionales de una manera más eficaz. Ahora, ¿qué significa programación neurolingüística? Este se divide en tres aspectos: programación, en neuro y lingüística. Empezaremos por programación. Esto de programación hace referencia a nuestros hábitos mentales, a los patrones de conducta que tenemos desde la infancia y que estos los podemos justificar o modificar de ser el caso de que ya no nos estén funcionando. Tenemos neuro. ¿A qué hace referencia esto? Se refiere a el sistema nervioso, a cómo procesamos la información mediante el uso de los sentidos, como el tacto, la vista, el oído, o la escucha. Y por último tenemos lingüística. ¿A qué se refiere esto? Se refiere al uso que nosotros tenemos del lenguaje, tanto verbal como no verbal. Este lo utilizamos para organizar de mejor manera nuestras ideas y pensamientos. Como siguiente punto, tenemos los principios clave de la PNL. Como primer punto tenemos que el mapa no es el territorio. ¿A qué se refiere con esto? Que una misma realidad puede ser percibida de diferente manera por las personas, ya que no todos tenemos los mismos pensamientos. Como siguiente punto, si algo no funciona para alguien, entonces lo podemos modificar, lo podemos mejorar y lo podemos enseñar. Y por último, tenemos que no existen los fracasos, solamente los resultados y el aprendizaje, para que así podamos mejorar. Dicho esto, vamos a proseguir con los tipos de patrones. ¿A qué me refiero? Tenemos patrones mentales y patrones conductuales. En primer lugar, tenemos los patrones mentales, que estos son los pensamientos repetitivos, los cuales influyen en la manera en la que vemos la realidad. Un ejemplo de esto puede ser de que no soy lo suficiente bueno para algo, tal vez vaya a fracasar, entre otros de tipos de pensamiento de este estilo. Y tenemos el patrón conductual, que son las acciones repetitivas que tenemos frente a ciertas situaciones o estímulos que se nos presenten. Un ejemplo de esto puede ser el revisar el celular a cada momento o o el de evitar querer hablar en público. Muy bien, dicho esto, ahora les voy a hablar sobre los ámbitos de aplicación de la programación neurolingüística. Como nos encontramos en la materia de desarrollo de habilidades gerenciales, voy a hablarles enfocándome a esta materia. Comencemos con la comunicación efectiva. La PNL o programación neurolingüística permite que nos comuniquemos de una manera clara, asertiva y más comprensible hacia los demás. Por lo que los gerentes, al tener presente esta programación neurolingüística,
pueden lograr comunicar sus pensamientos de una mejor manera a sus colaboradores, lo que permitirá que al entenderse mejor con ellos, puedan desarrollar los objetivos de la organización y cumplir las metas posteriores. Como siguiente punto tenemos el liderazgo transformacional. Lo que aquí la PNL hace es aportar rapport o también sintonía, que gracias a esto los gerentes van a poder motivar mediante el uso motivar, inspirar mediante el uso del lenguaje. Lo que va a hacer esto es que va a crear círculos de confianza más duraderos y se va a lograr el cumplimiento de metas de la organización. Como siguiente punto tenemos la resolución de conflictos. ¿A qué hace referencia esto? Pues la PNL lo que hace es que los gerentes entiendan de mejor manera la situación de las demás personas, en este caso sus colaboradores. Hace que se pongan en el zapato de ellos, entiendan mejor su situación, por lo que al momento de que exista algún conflicto dentro de la organización, los gerentes puedan manejar de mejor manera las emociones fuertes que se puedan presentar y a su vez logrará que ellos puedan encontrar soluciones creativas a dichos conflictos que se presenten en la organización. Como siguiente punto tenemos la gestión del cambio organizacional. Es bien sabido que el cambio en una organización suele ser muy difícil, debido a que las personas o colaboradores que están en la organización están acostumbrados a una metodología de trabajo y por lo que están en su zona de confort. Lo que la PNL hace es aportar estrategias las cuales ayuden a mejorar estas situaciones, ayuden a que este cambio no sea tan drástico y sea más llevadero. ¿Para qué? Para que los colaboradores no le tengan miedo al cambio y puedan adaptarse de una mejor manera. Como siguiente punto tenemos el coaching ejecutivo. En este caso, el coaching ejecutivo hace que los colaboradores descubran su máximo potencial, superando sus barreras y así logrando cumplir en este caso el logro de objetivos profesionales. Tenemos como siguiente punto la autogestión de las emociones. Es importante que un gerente sepa manejar sus emociones durante cualquier situación que se presente. Asimismo, la programación neurolingüística lo que hace es aportar estrategias, las cuales hacen que el gerente entienda sobre qué emociones está teniendo en el momento, aprenda a manejar de mejor manera el estrés ante situaciones y por consiguiente pueda tomar decisiones de una manera razonable, evitando ser impulsivo para que no existan consecuencias negativas. Como siguiente punto tenemos el cumplimiento y el logro de objetivos. Hay que tener en cuenta que los objetivos deben estar bien planteados. Estos deben ser medibles y alcanzables. Los gerentes deben ponerse estas metas. No podemos ponernos metas las cuales no sean posibles para la organización. En cuanto a recursos, tenemos que ver todo lo que tenemos disponible para así alcanzar el máximo potencial de lo que disponemos. Para esto es recomendable que se utilicen objetivos SMART, que estos son medibles, alcanzables, son relevantes y tienen un límite de tiempo. Esto ayudará a que se superen barreras profesionales y mejorar dentro de la organización. Como último punto, en este aspecto voy a hablarles sobre un acrónimo, PUCA. Este hace referencia y describe las características de la situación actual en la que está operando la organización. Muy bien, ¿qué significa cada letra de este acrónimo? Tenemos V, que significa volatilidad,
Esto hace referencia a los cambios rápidos e inesperados. Antes de eso hay que tomar en cuenta de que este acrónimo viene del inglés. Por eso la siguiente letra, que es U, significa uncertainty, que en español este significa incertidumbre. Hace referencia a que no sabemos lo que pasará mañana. Tenemos la C, que significa complejidad, que quiere decir que existen muchas variables para una situación. Y tenemos la que significa ambigüedad, que no sé, que la situación no es totalmente clara. Para continuar con el tema de la programación neurolingüística, les voy a hablar sobre las características de esta. Como primera característica tenemos que la PNL se centra en objetivos y en resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que la programación neurolingüística no se centra en analizar los problemas, sino que se enfoca más en buscar soluciones. De esta manera, los gerentes pueden buscar soluciones prácticas en base a la situación en la que se encuentren. ¿Para qué? Para que según las circunstancias se pueda aplicar una mejor solución y por consiguiente de muchos mejores resultados. Como siguiente característica tenemos la activación de recursos internos. Esto hace referencia a que esto en primer lugar parte de la idea de que nosotros tenemos recursos en nuestro interior. ¿A qué nos referimos con recursos? Nos referimos con conocimientos, con habilidades, aptitudes, las cuales podemos utilizar para resolver ciertos conflictos en ciertas circunstancias. Lo que sucede aquí y lo que la PNL va a aportar es que se puedan descubrir estas habilidades para así poder activarlas y usarlas a su máximo potencial. Como siguiente punto tenemos la flexibilidad comportamental. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces las personas estamos acostumbradas a solamente utilizar un solo método para resolver ya sea una situación, para hacer algún trabajo o una tarea. Sin embargo, a veces esto no suele ser tan eficaz o directamente puede llegar a dejar de funcionar. Por ello, partimos de esta idea, que si algo ya no funciona, es mejor que lo intentemos cambiar. Debemos aceptar este cambio, no debemos deprimirnos de intentarlo, puesto que no sabremos si podremos avanzar de mucha mejor manera con otros métodos. Eso en cuanto a la flexibilidad comportamental. Continuamos ahora con la siguiente característica, que es que los fracasos no existen, solamente los resultados y la retroalimentación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros vamos a desempeñar alguna actividad, o en este caso que estamos hablando de las habilidades gerenciales, cuando nosotros queremos ya sea implementar algún proyecto, queremos aportar con alguna idea y esta no resulta de la manera en la que esperábamos, esto no quiere decir que ya es un fracaso y que ya no podremos continuar. No, esto es un pensamiento incorrecto que tenemos las personas. También este pensamiento también nace porque se piensa que ya no se va a poder mejorar o debido a esa negatividad que existe, se piensa que no se va a poder mejorar, que se va a volver a fracasar o por el miedo de volver a intentarlo ya no lo hace. Esto es un pensamiento erróneo. Lo correcto es que con esto que se dice con esta característica de la programación neurolingüística, es que debemos aprender de esos fracasos para poder mejorar. No debemos de tenerle miedo, sino que consideremos que este fracaso fue una enseñanza para poder mejorar, analizando los ciertos puntos que podríamos mejorar, en qué fallamos, qué podríamos hacer mejor. Como siguiente punto tenemos el analizar los patrones de éxito. ¿A qué hace referencia esto? A que debemos analizar a otras personas que ya han tenido éxito, que ya han
que han logrado, que tienen experiencia, han logrado cruzar su camino y tienen vasto conocimiento. Se recomienda que veamos a este tipo de personas para que así podamos aprender de ellas y poder utilizarlos en nuestro y al aprender utilizarlos en nuestros casos, situaciones en la cual nos encontremos dentro de una organización. Como siguiente punto tenemos hacer visible lo invisible. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos, que mediante habilidades que a veces no nos damos cuenta que tenemos, como por ejemplo el expresarse en público de una manera abierta, de una manera fácil, entre otras habilidades que a veces no nos damos cuenta tenemos, podemos utilizarlas para enseñar a otros, puesto que son habilidades que tenemos de manera innata o que se pueden ir mejorando, claro, no es que nos quedamos en una sola postura. Como siguiente característica tenemos el que todo se puede enseñar y replicar. ¿Qué quiere decir esto? Que la programación neurolingüística lo que busca es aprender ciertas habilidades de una manera rápida, para que así de esta manera se pueda transmitir ese conocimiento a las demás personas. Y ya de estas ideas del resto de las personas que han adquirido estos conocimientos, dependerá si ellos lo pueden replicar o incluso si pueden llegar a mejorarlo al realizar un análisis de todo lo aprendido. Y como siguiente característica tenemos los sistemas de percepción. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas aprendemos de una manera, de mejor manera, de maneras diferentes, valga la redundancia. ¿Por qué? Ahora les explico por estos motivos que el primero es que hay personas que aprenden por medio de lo visual. ¿Qué quiere decir esto? Que estas personas más aprenden viendo, puede ser por ejemplo viendo imágenes, incluso puede ser incluso puede ser en la práctica. Tal vez ellos no, en cuanto se refiere a teorías sobre algún tema, sobre alguna tarea o proyecto, las personas no suelen entender casi del todo con la teoría. Por eso se puede decir que estas personas más aprenden es viendo, con la práctica, adquieren un mejor conocimiento. El siguiente es por el sentido del escucha. En este caso es al contrario. Aquí las personas entienden más mediante el uso de su oído, o sea, mediante las palabras, mediante los sonidos, que aquí como lo mencioné, sería mejor manera el escuchar la teoría que tienen acerca de algún tema. Y tenemos el siguiente que es el kinestésico. ¿Qué quiere decir? Este en cambio se siente mediante el cuerpo y mediante las emociones. Es una manera totalmente diferente a las anteriores. Ya, ahora, ¿cómo un gerente puede aplicar la programación neurolingüística a su trabajo diario? Para comenzar, en cuanto al feedback o a la retroalimentación. Suponiendo que en una organización se planteó algún proyecto o se implementó un plan eh, y este no salió como se esperaba, un gerente en lugar de darle críticas, en el peor de los casos críticas destructivas, lo mejor que puede hacer es realizar la siguiente pregunta. ¿Qué crees que podrías cambiar la próxima vez? Con esto lo que se hace es que se motiva a la persona para que mejore. Le estamos dando la iniciativa de que haga las cosas diferente para que la siguiente ocasión salga mucho mejor. Y como siguiente punto, como ya mencioné en las características de la PNL, las personas entienden por medio de diferentes estímulos. En el caso de las personas que entienden mejor a lo visual, podríamos preguntarles, ¿cómo ves este plan?
En el caso de las personas auditivas, podríamos decirles que cómo escuchas esta propuesta, qué te parece. Y en el caso de los kinestésicos, en este caso podríamos hacerles la pregunta de que ¿cómo te hace sentir este plan? Al hacer esto, estamos también incluyendo mucho mejor a las personas, haciéndoles saber que podemos identificar de qué manera entienden mejor. Y por consiguiente, estas personas al entender de mucha mejor manera, nos aportará a la organización valiosos resultados. La PNL no es solamente teoría complicada, es práctica para que podamos mejorar la comunicación, podamos liderar con empatía y y mediante esto, podamos cumplir los objetivos y metas dentro de la organización. Bueno, eso sería todo de mi parte. Gracias por mirarme y escucharme. Espero que mi contenido te haya sido de mucha ayuda en el desarrollo de tus habilidades gerenciales y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Gracias.